El Plan Local de Drogas y Adicciones, a través del Programa de Ciudades ante las Drogas, ha puesto en marcha un curso de prevención familiar en Marchena dirigido por primera vez a padres y madres de infantil y primaria, que marcará el trabajo a llevar a cabo para reforzar conductas que ayuden a prevenir problemas de diverso tipo y adicciones de sus hijos desde edades tempranas. Los técnicos encargados del desarrollo de estos talleres agradecen la labor de difusión realizada por los propios centros educativos de Marchena a través de sus AMPAs. Nosotros venimos impartiendo talleres desde el Centro de Atención a Drogas y Adicciones de Marchena desde hace años. Sí es cierto que la demanda siempre ha surgido desde secundaria, y sobre todo se ha trabajado con padres y madres de educación secundaria, y lo hemos venido ampliando al último ciclo de primaria, de educación primaria tradicionalmente, por la razón de que es un perfil de padres que ya están más sensibilizados, que están más preocupados por cuestiones relacionadas con un inminente, en pocos años, de consumo experimental sobre tabaco, alcohol, drogas legales y sustancias, y sobre todo conocer también las drogas ilegales. Lo que ocurre es que, en primer lugar, no teníamos no teníamos un buen resultado en cuanto a quórum, al número de personas que se inscribían en los talleres de este último ciclo de primaria, quizás porque como todavía no veían que era su momento, y bueno, nos centrábamos en secundarias, pero cuando impartíamos los talleres, la conclusión final era que esa información que se le estaba dando, todo eso que se abordaba, eso se debía de haber trabajado antes, se debería de haber dado la posibilidad de conocer estos temas mucho antes, pero no ya en el último ciclo de primaria, sino desde infantil. La valoración del número de inscritos en este curso es muy positiva y demuestra el interés de padres y madres en la educación de sus hijos para prevenir y protegerlos ante el posible consumo futuro de determinadas sustancias. Estamos hablando no solo de ofrecer información sobre sustancias concretas, de cómo abordar conductas problemáticas de consumos experimentales, de mantenimiento de consumo habitual y demás, sino sobre todo de factores que nos pueden proteger o pueden proteger a nuestros hijos ante esa posibilidad. En la vida pues nos vamos a encontrar en un determinado momento en el que la presión de grupo, la presión social, pues nos van a poner por delante la posibilidad de consumir o no un determinado tipo de sustancia o algún tipo y cuanto más recursos personales tengamos para poder hacer frente a ese momento, pues mejor que mejor. Si nos ponemos a pensar, esos recursos personales, esos instrumentos no solo nos van a valer ante un posible consumo de sustancias, sino ante cualquier acontecimiento importante en nuestra vida que va a derivar en que tengamos que tomar una decisión que puede suponer algo importante, ¿no?, de cara al futuro. A través de 6 sesiones, los padres y madres se formarán para que sus hijos adquieran valores y pautas de comportamiento. Así se hablará de la autoestima, la resolución de conflictos, los medios de comunicación, el ocio y tiempo libre, normas y límites, además de las habilidades de comunicación familiar con las que se ha iniciado el curso. Tras una primera sesión de presentación que nos veíamos obligados de exponer el contexto y de explicar qué hacían padres y madres de alumnos de 4, 5, 6 años ante el coordinador de un programa de prevención de drogodependencias, y ya planteamos todas las posibilidades que se abrían gracias a estos contenidos que íbamos a hablar. Ya hemos empezado esta semana, hemos empezado con lo que es la base, puesto que si vamos a trabajar en distintas sesiones, una por ejemplo autoestima, otra por ejemplo resolución de conflictos. O sea, partimos de la base de que un chaval, una chavala, cuanto más se valore a sí mismo, pues más poderío, entre comillas, ¿no?, hablando coloquialmente, va a tener para hacer frente a situaciones comprometidas, ¿no?, de presión de grupo, por ejemplo. Pues vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar de resolución de conflictos, vamos a hablar de los valores, de la presión en un contexto general, como son los medios de comunicación, qué valores se nos está transmitiendo desde la sociedad y ante qué debemos de fomentar dentro de nuestros hijos, que estén atentos. Vamos a hablar del ocio y el tiempo libre saludable, que es muy importante, y vamos a hablar de normas y límites. Todo ello hemos comenzado hoy y ayer, el lunes, con lo que es lo básico, que son las habilidades de comunicación familiar, ¿no?, que es lo básico para poder a partir de ahí trabajar todo el resto de cuestiones. Y cuando terminemos, son 6 sesiones las que hay previstas, pues dejamos la opción, si el grupo quiere,
pues lógicamente podremos seguir ahondando en algunos temas, incluso hay algunos sobre la mesa, o una sesión específica sobre sustancias, por ejemplo, sustancias adictivas, o sobre la relación familia-escuela, ya depende de lo que el grupo desee. Si están interesados en participar en las sesiones restantes, pueden acudir al Salón de Actos del Consistorio los lunes de 6 a 7:30 de la tarde o los martes de 10 a 11:30 de la mañana.